Respecto a la represión sexual, hay que destacar que en Durango se creó la asociación EGAM, Euskal Herriko Gai Askapen Mugimendua, que es la primera asociación gay que se crea a nivel Euskadi y se creó en Durango y fue apoyada gracias a la colaboración de Tiliño y de Maritere. ¿Qué eran? Que no eran de EGAM, claro. Pero que estaban adscritos a una tendencia política. Claro, el MC. Los primeros de EGAM eran del MC. Eso en EGAM en Durango duró poco. Bueno, estaba la sede en Durango, pero duró poco tiempo. Luego EGAM estuvo en Bilbao. Y en Bilbao duró hasta ahora. Pero no sé cómo explicar muy bien lo de la represión sexual, porque yo creo que todavía se vive esa represión sexual, aunque se ha liberalizado mucho, aunque la gente ahora, los jóvenes, no pueden comprender, después de que han quitado la censura y ha habido una liberalización del porno y todo eso, no pueden comprender lo estrecho que era el mundo entonces. Jo.